Hello cinéfilos, bienvenidos una vez más. En esta oportunidad les voy a hacer el tercer video de la serie de videos. Odio repetir las palabras. Pero bueno, son los videos en donde yo hablo de mis películas favoritas por década. Recuerden que ya hice de década de los 70, década de los 80 y ahora le tocó a la década de los 90. Justamente esta es una época que para mí fue muy especial, porque yo pasé parte de mi niñez y parte de mi adolescencia en los 90, así que son años que recuerdo con mucho cariño, con mucho amor y la nostalgia, ¿vieron? Amo las películas de terror y por eso quise hacer esta serie. Recuerden que es una opinión mía, son las películas que a mí me gustaron, quedaron varias afuera, traté de elegir por lo menos un grupito porque si no, los videos de 2 horas. Y otra cosa que siempre les aclaro es que no las ordeno de mejor a peor, ¿no? Son todas para mí buenas y todas tienen algo especial. Y sin dar muchas más vueltas, vamos a empezar esta lista. Para la primera película vamos a ir a 1991, así al principio de la década. No sabía si podía o no incluir esta película porque para mí era como un thriller más que nada psicológico. Y si bien es un thriller psicológico, también está categorizada como una película de terror. Me surgió la duda porque yo también quería incluir la película Seven, pero Seven no está categorizada como película de terror. Por eso no está en mi lista, pero bueno, no sé. Algún momento voy a hablar de Seven porque amo esa película. Ok, volviendo a la primera película, estoy hablando de El silencio de los inocentes. Se estrenó en 1991, como les había contado, está dirigida por Jonathan Demme y por favor, los protagonistas, Jodie Foster, Anthony Hopkins y Scott Glenn. Conocemos al Dr. Lecter, conocemos a la agente Clarice Starling y esta es la primera película de toda esta saga, ¿no? De estas otras películas que se hicieron, pero la primera es mi favorita. Es una cinta muy especial porque ganó al Oscar como mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor actor y mejor guión adaptado. Por si no lo sabían, se basó en la obra con el mismo nombre y debo decir que yo era chica cuando la vi y para mí era una de las primeras películas que yo veía que tenían ese formato. Empezaban a hablar del FBI, ¿no? de un asesino serial, toda esta investigación, todo este perfil psicológico del asesino. Algo que a mí me apasiona y me apasionó siempre, así que me parecía me parecía como intrigante, entretenida, me daba miedo. A su vez el personaje de Jodie Foster tenía sus conflictos también que tenían que compartir con Hannibal Lecter, que también era un sádico, es caníbal, ya lo saben que le encanta comer gente. Pero era toda una cuestión muy psicológica y emocional que estaba mezclada con todo este horror, ¿no? Y con asesinatos y el hecho de que ella esté buscando este asesino, esta cuestión de investigación. La verdad que es una película que tiene muchas cosas que me encantan. Hace poco la volví a ver y la verdad que no pierde su elegancia, ¿no? Se siente una película un poco más que es de terror, pero que es más inteligente, que es más sofisticada. No estamos hablando de Jason, no estamos hablando de un demonio como lo es Freddy que te visita en los sueños. Este es un terror que es un poco más, obviamente que se siente más real y por ende creo que es peor. Así que por esa y por muchas razones más, El silencio de los inocentes arranca esta lista. Para la segunda película vamos a ir a 1992, simplemente un añito después de El silencio de los inocentes, o también es El silencio de los corderos, porque en realidad es The Silence of the Lambs. Y como les decía, 1992, el director Francis Ford Coppola estrena Drácula de Bram Stoker. De nuevo, Anthony Hopkins, la tenemos a Winona Ryder, Gary Oldman, Keanu Reeves, muy jovencito. Toda la ambientación de esta película es impecable, a mí me encantó porque vos sentís, ¿no? Esa atmósfera de terror. Cuando el personaje de Keanu Reeves llega a Transilvania, ¿no? Al castillo de Drácula, toda esa presentación, el maquillaje de Gary Oldman y obviamente que la interpretación de él, ¿no? Es un conjunto de cosas, pero esta película a mí me parece impecable. Como amante del terror, me encantan los vampiros y siento que esta película tiene ese toque que es más clásico, que es el que a mí me gusta, pero más allá de que se ambientaba a finales de 1800 más o menos, tenía algo que la hacía como más como actualizada. No sé si me entienden, pero Winona Ryder como Mina estuvo perfecta, a mí me encantó, ¿sí? Súper elegante, agraciada, muy divina ella, muy fina. La actriz Sadie Frost hizo de Lucy, que es la amiga de Mina, y también
rompió el papel. A mí me encantó cómo lo hizo y todos los actores, sí, me encantó. Otra vez, toda esa película, la vuelvo a ver una y otra vez. Siento que Gary Oldman lo hizo tan bien. Y por favor, la escena cuando está Drácula con Mina, ¿sí? Que es Gary Oldman con Winona Ryder, que están juntos en ese lugar, que están como en una habitación ellos dos, y él se transforma, ¿no? En una especie de murciélago. No por nada esta película se llevó el Oscar a Mejor Maquillaje, porque la verdad que lo que hicieron, sí que tuvieron un buen presupuesto. Creo que eran unos 40 millones, cosa que era bastante alocado para una película de terror y no de estas características, pero que lo supieron utilizar así. Y tiene un poco de todo. Tiene amor, tiene ese romance, tiene sufrimiento, tiene terror, tiene esa cosa que lo hace como más creepy. Muy buenos actores, muy buena dirección, muy bien todo. No sé qué decir de esta película porque es un clásico y puedo estar horas y horas hablando de esta película porque la amo de principio a fin, pero esto tiene que continuar. Así que vamos a la película número 3. Y para esta otra cinta vamos a viajar 2 añitos hacia adelante, obviamente 1994, y no le voy a dar la espalda a los vampiros porque, señoras y señores, esta película tiene a 2 de los hombres que en ese momento eran grandes. Y lo siguen siendo, ¿sí? Estoy hablando de la película Entrevista con el vampiro. Y ustedes imagínense que los juntaron a Brad Pitt y a Tom Cruise. Cuando eran, wow, o sea, hasta ahora siguen siéndolo. Creo que Brad Pitt sigue siendo tan famoso o más famoso que en esa época. Tom Cruise con el tema de la cienciología, como que bueno, medio que, pero sigue siendo una gran estrella de Hollywood. Creo que es una de las pocas, creo que es uno de los últimos ya que queda, de esa época hablo. Un muy buen trabajo de ambos. La verdad que Tom Cruise siendo el villano de la película estaba genial, y Brad Pitt siendo esa alma dolida y triste, ¿no? Y abatida. Y todo bien con Brad Pitt, pero el personaje de él era súper denso. Me encantó también Kristen Dunst, era la primera vez que yo la veía. Sé que ella trabajó, no sé si, pero me parece que esta era la primera película así como más que la hizo conocida. También lo teníamos a Christian Slater, que era el que le hacía la entrevista a Brad Pitt, al personaje de Brad Pitt, y también estaba el señor Antonio Banderas. Me acuerdo bien que la verdad no le tenía mucha fe a la película porque yo pensaba que querían poner simplemente a Tom Cruise y a Brad Pitt juntos. Yo era chica, sí, no me maten, pero yo decía estos dos porque son estos, son los otros, y los quieren poner juntos. Y cuando empecé a ver la película no era nada de lo que yo esperaba, pero en el mejor sentido lo estoy diciendo. La historia era muy buena, la historia que cuenta Brad Pitt, ¿no? De cómo él se transformó, de cómo Tom Cruise lo transformó y todo lo que le fue pasando y cómo él sufre, ¿no? Y todo lo que él aprendió a través de los años. Todo era súper interesante y te hacía querer saber qué iba a pasar. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Más allá de que obviamente vos sabías que Brad Pitt estaba vivo, pero es una muy buena película, es un muy buen clásico. Si no lo vieron, denle una oportunidad, que es una película que está muy buena. No sé si es de terror, no van a tener miedo ni nada por el estilo, pero está muy buena. Y me mata porque el género que le ponen es terror dramático. Igual debo decir que la transformación de Tom Cruise cuando ya está hecho polvo porque no come y está todo mal, está excelente. Y te da un poco de miedito, no es miedo, pero te da impresión, ¿sí? Porque el tipo era súper malo y vos sabías que si te veía te comía. Pero bueno, ahí está otra película en mi lista, Entrevista con el vampiro. Y ahora de 1994 vamos a 1996 y acá voy a hacer un poquito de trampa porque voy a poner una trilogía. Y estoy hablando de la trilogía de Scream. Esta trilogía la amo con toda mi alma. Me acuerdo que yo ya era adolescente cuando la vi. La primera la fuimos a ver un grupo de compañeras del secundario. Éramos amigas en el secundario y la fuimos a ver al cine y a nosotras nos encantó. Y además después de esta película me acuerdo que todos te llamaban y te decían hola Mariana o hola, y te hacían voces, era una boludez, pero en esa época fue una película que tuvo mucho éxito. Primero está dirigida por Wes Craven. Lo amo. No sé si saben, pero lo amo. No sé si lo dije, creo que lo dije porque ya con Freddy me parece que dije algo, pero amo a ese director, que en paz descanse. Ya cuando la película empieza y la vemos a Drew Barrymore, ustedes imagínense que Drew Barrymore en ese momento era como la It Girl, la chica del momento, ¿no? Una de las actrices más famosas. Y aparece Drew Barrymore en la primera escena y ya la matan y vos decís, ¿qué pasa acá?
Además, ustedes piensen esto. En esa época no era como ahora. No teníamos YouTube, no teníamos Instagram, no teníamos las redes que tenemos ahora. Vos podías ver algún que otro tráiler, pero tampoco era como ahora. No es que decían, uy, bueno, tenemos que largar un tráiler para ver cuántas vistas tienen. No, la promoción era otra cosa. Era con un cartel, era con una propaganda. Sí, un tráiler, pero nada que ver con la forma en la que se maneja ahora la publicidad. Así que yo fui al cine, así con mis amigas, me senté a ver la película y me encantó. Y me encantó más que nada porque no me esperaba el final. Obvio que es una película que al propósito, ¿no? Tiene hecha todas esas cosas de la típica película en donde la chica corre para el lado que no tiene que correr. Tiene varios clichés, sí, y tiene todos esos, como le dicen, jumpscares, ¿no? Que es como cuando vos saltás del susto, que sabes que te lo hacen al propósito. Y obviamente que yo también, como todos, me preguntaba por qué a Ghostface le pegaban, no tenía nunca un moretón ni nada, pero son esas cosas que vos comprás, que cuando vos vas a ver estas películas decidís creer, porque si no, ni las ves, ¿no? Te parecen una estupidez. Imagínense que esta trilogía fue tan famosa que se mantenía muy en secreto quién era el asesino. Había seguridad, a los actores les llegaba un libreto que creo que después tenían que romper, algunos por ahí no sabían quién era el asesino sino hasta el final. Era todo un secreto y cada película tenía actores que eran súper famosos en el momento, algunos hacían pequeños cameos, pero la verdad es que es una trilogía que yo disfruté mucho y desde ya les digo, de esta trilogía yo voy a hablar en otros videos, es una trilogía que yo amo y puedo decir que está en mi top 10 de trilogías y de películas de terror que yo más quiero y aprecio. Pero ahí tienen otra de mis películas favoritas de terror de la década de los 90, la trilogía de Scream. Para la próxima cinta nos quedamos en 1996 y voy a estar hablando de una película que es de uno de los libros de ¿quién? ¿De quién puede ser? ¿De quién? De Stephen King. La película se llama Thinner o La maldición gitana. Esta película trata sobre un hombre que recibe la maldición de un gitano al que le mató la hija, la atropelló, fue sin querer, pero bueno, fue por negligencia básicamente, y el tipo no es que era demasiado bueno. Entonces este gitano lo maldice y él tenía kilos de más, siempre comía y la cuestión es que él empieza como a adelgazar y adelgazar y adelgazar y adelgazar y adelgazar. Por más que coma y coma, él lo único que hace es adelgazar hasta que, bueno, obviamente llega un momento en que uno se muere. Esta es una película que la agarré de casualidad, ¿sí? Yo no estaba al tanto, no había visto el tráiler ni nada por el estilo y la vi en la televisión, o sea, ni siquiera es que la vi en 1996, creo que la habré visto un par de años después. Tengan en cuenta que en esa época, muchas veces cuando las películas salían en el cine, después, por ahí un año después, salían en los canales de aire de acá de Argentina. No digo todas, pero a muchas sí, porque no teníamos YouTube, no había streaming ni nada por el estilo. Entonces las veíamos por la tele. O bueno, también la podías alquilar. Sé que la vi en mi casa, no recuerdo bien si la alquilé o la vi por televisión. Ahora que lo estoy dudando. Pero eso no es lo importante es que la película a mí me encantó porque primero que el protagonista, la verdad que no es una persona que a mí me caía muy bien, pero obviamente no quería que se muera y ves que está batallando con esto y es algo que es tan feo lo que le pasa. Igualmente después te das cuenta que más allá de que es feo lo que le pasa, el tipo es una basura. Pero bueno, la tienen que ver, sí, por favor, si no vieron Thinner, véanla, que está muy buena. Y no sé si les va a dar miedo, ¿sí? Porque no precisamente es el terror, ese terror que te hace tener miedo. Es también como un thriller, obviamente, pero esto no. Por ejemplo, a mí El Exorcista sí que me hizo tener miedo. Freddy a mí sí me hizo tener miedo. O hay películas de ahora, por ejemplo, La Monja, a mí me hizo tener miedo, ¿sí? O sea, creo que esas películas están hechas para asustarte. Me parece que Thinner no precisamente, pero sí que tiene estas cosas que son más de terror. No sé si me estoy explicando bien. Yo creo que ya estoy cansada, estoy hablando tanto, chicos, perdónenme. Para no ser un video de 100 horas dejamos a Thinner y vamos a la próxima película y nos movemos un añito hasta 1997. Y no me maten, yo sé que ustedes van a decir, pero ¿cómo podés poner esa película? Pero chicos, imagínense, era mi época. Yo era adolescente, habré tenido unos 15 años más o menos. Y fui al cine a ver
Sé lo que hicieron el verano pasado. Tenía la esperanza de que Sé lo que hicieron el verano pasado iba a ser también algo como Scream, pero no las puedo comparar. Pero debo decir que a mí me gustó. Por lo menos cuando estuve en el cine la pasé bien. Y tenía, sí, era más cliché, mucho más cliché que las demás, pero porque aparte no sabes si lo hace a propósito, ¿sí? Yo creo que con Scream uno sabía que el formato era así, hacía cosas que eran muy de la típica película de terror, pero tenía como un twist. ¿Twist? ¿No es twist? Sí. Tenía como una vuelta de tuerca, ¿sí? Había ahí algo escondido que hacía la película interesante, además de todo lo que era el cast y la historia en sí. Sé lo que hicieron el verano pasado, es una película slasher, o Slayer, no sé cómo mejor con el pronuncian. Slasher. Y la tenías a Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, que yo la amaba porque era Buffy la casa de vampiros. También estaba Ryan Phillippe, Freddie Prinze Jr., o sea, todos estos actores del momento. Y esta película que era tenía todo ese cliché, pero que estaba buena a la vez, era divertida. Yo en el cine la verdad que grité varias veces porque sí que la idea era asustarte. No sé si era que tengas miedo, sino de que más asustarte. Y tenía mucho de los 80, ¿sí? De esas películas de terror de los 80, típicas de adolescentes. Y yo siempre marco la diferencia. Creo que Scream era como una especie de sátira, ¿no? Estaba hecho al propósito, satirizaba un poco esto de las películas de terror en donde hay adolescentes y donde mata, sí, pero quería hacer algo más, sí, tenía algo ahí. Y perdón, me fui, estaba pensando en otra cosa. Y lo que decía, Sé lo que hicieron el verano pasado, era una película de terror normal. Pero la pongo en mi lista porque tengo muy buenos recuerdos de la película. Después estuvo la 2, yo era adolescente, eran las películas que también empezaba a mirar en esa época y tenía como los actores que a mí me gustaban, así que está en mi lista. Ahora para la última película, ya voy a terminar, ya falta poquito, ya no los molesto más. Nos vamos a 1999 y les voy a decir un nombre: Tim Burton, Johnny Depp, Christina Ricci y varios actores que después estuvieron en Harry Potter. Estoy hablando nada más y nada menos que Sleepy Hollow, la leyenda del jinete sin cabeza. Me encantó toda esta fantasía oscura. Ustedes saben cómo es Tim Burton cuando hace la atmósfera de sus películas. Es algo que se siente como parece de otro mundo, pareciera como que estás adentro de un cuento, puede ser de hadas o un cuento de terror en general. Desde la luz hasta el color, los personajes, el vestuario, todo, las casitas que hace, los caminos, todo, ¿no? Todo en él es todo, parece como una obra de teatro. Es una película que me gustó mucho y más allá de que obviamente... Perdón, voy a morir. Les decía, más allá de que no es una película que quiere asustarte, a mí me dio un poquito de cosas, ¿sí? La verdad que el jinete sin cabeza a mí chichichi. ¿Qué chichichi? Además era Christopher Walken, o sea, tenemos un cast que es genial, ¿sí? O sea, todos los actores que estuvieron en esta película eran geniales. Johnny Depp hace de Ichabod Crane, es hermoso, es lo más dulce que hay, porque él lo hace como así, ¿no? Como era muy fino, no quería tocar esto, no quería tocar el otro, pero más allá de que él tenía miedos, se animaba a hacerlo. Me encanta cómo lo interpretó, te daba ternura, y la verdad que me parece que es un clásico también, y hay muchos que han visto esta película, así que si no la vieron se las recomiendo. Tiene una muy muy linda atmósfera, es muy de Halloween para mí. No sé qué pensarán ustedes. Y bueno, gente, he llegado al final de este video. Espero que les hayan gustado las películas que elegí. Si no les gustó ninguna, I'm sorry. Quiero que por favor me dejen en los comentarios qué película de los 90 de terror a ustedes les encantó. ¿Tienen alguna en especial? ¿No tienen ninguna? ¿La película de los 90 no les gustaba? Cuéntenme. Los leo, los voy a leer, ¿sí? Como siempre los leo y les contesto. Recuerden, seguirme en mis redes que tengo Instagram y Twitter, suscribirse al canal, dejar un like, compartir, ayudar en lo que ustedes puedan. Espero verlos, leerlos en los comentarios. Les mando un beso enorme y como siempre nos estamos viendo en un próximo video. ¡Mua!